buenas noches, Guatemala. Ya veo que ya están entrando. Un segundito por ahí. Mirtala Raldar, buenas noches. Vamos a esperar que sigan entrando por ahí. Ok, ok. Ya lo puedo ver por aquí. Ángeles Reyes, buenas noches. Juan Miranda, buenas noches. Que hoy hay una invitada especial. Eh, un segundo voy a cambiar. Ya la vi, licenciada. Deme un segundo que voy a cambiar de internet. Bueno, te voy a cambiar de internet porque el 2.4 es muy bajo y, y ¿cómo se llama? A esta hora parece que está muy congestionado y se frisa. A ver, Adonis. Ah, Adonis está por ahí, qué bueno. Se frisa y entonces lo cambié al 5 puntos para ver si no se nos frisa. Vamos a esperar unos minutos más que entre, pero yo tengo por experiencia de tantos años. Hola, buenas noches, Adonis, ¿cómo está? Licenciada, ya la vi, ya sé que me pidió, deme unos minutos. David Alberto, buenas noches. Ustedes saben que esta página tiene la particularidad que luego yo lo paso a mi perfil y que esto rueda después que rueda mucho, después que lo subo a YouTube y que lo pongo en los otros canales. Y por eso invité a la licenciada esta noche, la licenciada, dice David Alberto, saludos, esta cubana guatemalteca. Ya quisiera yo, Adela Bonilla. Hace falta que cambie la constitución para hacerme ciudadana guatemalteca también. Miren, esta noche llevo días tratando de a ver si había la posibilidad de tener a la licenciada. Incluso avisé a mis amigos de Cuba, que seguramente la están viendo en Cuba, por ahí debe estar Obi, que debe estar entrando, que lo van a compartir en Cuba, porque hay muchos cubanos en la frontera y hay muchos guatemaltecos y hay muchos centroamericanos y esto lo ven en México, lo ven en España, lo ven en distintos lugares. Ustedes saben que tengo más de 60.000 seguidores eh, y lo importante es que estén informados. Incluso preocupaciones, muchas de las preocupaciones es el asilo político. Eh, Tengo el honor de tener esta noche conmigo a una de las mejores abogadas de Estados Unidos, que es la licenciada Julia Torres, que además es la que Univisión, Telemundo, APP, Jorge Ramos en Al Punto, son las que me hacen las consultas migratorias. Así que para mí es un honor poderles servir y poder servirles a ustedes y a ella, poderle dar la introducción para que ustedes la conozcan. Muchos de ustedes saben que yo, si no vendo, compro, no vendo. Y si algo particular tiene esta abogada es que es honesta, que es sincera, que no engaña a su cliente y que le dice, llama las cosas por su nombre. Lo que puede hacer, lo puede hacer y lo que no está permitido no lo va a hacer. Pero no les hace promesas para cobrar y no poderles resolver su problema. Y la mayoría de ustedes tienen un pariente o tienen intenciones quizás de emigrar o tienen un pariente ya en Estados Unidos y muchos de ustedes necesitan información incluyendo las preguntas que yo le voy a hacer porque hay un punto que a mí me interesa que es el tema de asilo político por muchas razones, ¿no? Y ustedes también seguramente tienen las mismas preguntas que yo. Entonces, si alguno tiene una pregunta y cuando ella termine quieren hacerle la pregunta con mucho gusto, igual pueden dirigirse a mi número de teléfono. Y ahorita yo les voy a subir el número de teléfono de la licenciada, o ella lo va a dar en público, pero yo les subí allí, en el título está la página web. Pueden dirigirse a ella de parte de Bárbara Hernández y con mucho gusto va a poder atender sus casos. Eh, Tengo por ahí de la Bonilla, dice, buenas noches, doña Bárbara, aquí presente. Muchas gracias, mi corazón. Y gracias porque se escucha bien, gracias. Tengo por aquí a David Alberto, yo te hago el trámite gratis. Dice David, ok.
A ver, bueno, pues ya siguen entrando y no vamos a hacer más preámbulo. Mañana yo voy a tener casi seguro otro en vivo porque quiero hablar del tema de gobierno Acevedo y la educación en Guatemala. Pero en este momento vamos a darle entrada a la licenciada. Licenciada, yo ya le hice clic para emitir. Tiene que hacer clic allí en la página para donde yo le mandé ahí, ya la tengo. Qué bueno, qué bueno. Un segundito. Ok, ya la tengo allí. Para mí es un honor, un gusto, un placer tenerla allí, licenciada. Ante todo, le quiero decir a los guatemaltecos que muy pronto este año, y por ahí deben andar pastores de iglesias muy amigos míos de Estados Unidos, este año estoy planeando con la licenciada hacer un tour en Estados Unidos para llevar a las iglesias o a las comunidades o a los grupos en Estados Unidos que estén desinformados todo lo que se referencia a un tema tan de tanta actualidad que es el tema migratorio. Y nada mejor que la comunidad esté bien informada. Y eso es una responsabilidad. Eh, Licenciada, quiero que cuando comience le diga a la audiencia, que también hay abogados que me están mirando, que le diga a la audiencia un poquito de qué ha hecho usted en su vida como profesional de carrera, que también estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y qué está haciendo ahora en Washington con el tema migratorio. Gracias por estar aquí. Encantada, muchísimas gracias, Bárbara. Espero que todo se escuche bien. Y quiero agradecer muchísimo darme la oportunidad de hablar con todos ustedes que están escuchando esta noche. Yo ejerzo sobre derecho de migración exclusivamente, es mi especialidad ya por 18 años. Empecé derecho queriendo ser abogada de derechos humanos internacionales y trabajé en unas ocasiones con la Corte Interamericana cuando era estudiante de Derechos en San José, Costa Rica. También 2 años con la Comisión Interamericana en DC. Y entonces siento que ahora, ejerciendo 18 años en Derecho de Migración, es como hacer derechos humanos dentro de este país de Estados Unidos para la gente que vienen huyendo de sus países, de situaciones peligrosas, donde está arriesgado la vida de uno y su familia. Y entonces hoy sí vamos a hablar de asilo. Yo llevo muchos casos de asilo para gente que ha entrado a Estados Unidos con visa o sin visa. Asilo donde uno cruce la frontera ilegal y no le agarra inmigración o sí le ha agarrado inmigración. Y si uno inicia un caso de asilo y quiere asilo, tiene que saber que al pisar tierra dentro de Estados Unidos, la regla es que tienes que pedir asilo dentro del año de haber entrado. Y si no has pedido asilo dentro del año de haber entrado, es casi imposible ejercer el derecho de pedir asilo. Sí se ha hecho en algunos casos, gente se atrasa por razones de salud, embarazos complicados, no sé qué otras excusas, pero cuando uno habla con un abogado, cuando ha pasado más de un año y no han pedido asilo, pero quieren pedir asilo, tienen que explicar qué hay de su vida. ¿Qué pasó cuando llegaron a Estados Unidos y cruzaron la frontera? Si estaban detenidos, ¿a dónde llegaron para quedar a dormir la primera vez? Si gente le trató bien o no, si se tenían que mudar cada mes a otro lado. Se complica la vida llegando a un país donde uno no habla el idioma, pero eso no es excusa. Pero uno no sabe si el cuento de su historia califica como una excepción a esa regla de tener que pedir asilo dentro del año de haber entrado. Y ahora también, en los últimos 5 años o más, ha habido mucha gente que ha venido a Estados Unidos y las cortes de inmigración están inundados con casos de inmigración, con casos de asilo. Y hasta la gente entra a la frontera, por ejemplo, por Texas. Pues Texas está
súper atrasado con sus casos de corte, y si a uno le toca corte, a lo mejor no le llega a su primera audiencia en una corte en Texas hasta 2 o 3 o 4 años después de haber entrado. Pero eso no justifica no haber pedido asilo dentro del año de haber entrado. Es una regla súper claro y muy importante que todos sepan. Entonces, ahora en abril va a terminar una excepción que ha habido para gente que puede decir, mira, yo vine 4 años atrás, pero cuando me agarró inmigración en la frontera, yo les dije que yo quería pedir asilo. Yo expresé el temor de regresar a mi país por mi vida o el de mis hijos. Y entonces eso también excusaba de no haber formalmente rellenado el formulario para pedir asilo y formalmente haberlo sometido al gobierno de Estados Unidos. Y eso ahora va a terminar en abril. Entonces, si hay gente que está aquí en Estados Unidos y quieren o querían pedir asilo y no lo han hecho todavía, pueden ir a consultar con un abogado, pero no consultan con alguien que se llama un notario, porque en los países de Latinoamérica y en Europa, en todas partes, un notario sí es un abogado, menos en Estados Unidos. Un notario no es un abogado, es muy peligroso porque ellos no saben la ley de Estados Unidos, ellos no han estudiado derecho de Estados Unidos y no pueden defenderte. A veces ayudan a rellenar los formularios, ayudan a presentar y mandar un caso frente a inmigración, pero lo mandan en el nombre de usted y no de ellos mismos, porque no son abogados en Estados Unidos. Y me imagino que Bárbara lo ha escuchado mucho, que tratamos de avisar a la gente de los países de Latinoamérica. Y usan la palabra procés, las personas no saben que en el documento que le hacen esos notarios o estas organizaciones que dicen que ayudan con temas de asilo político, cuando le entregan el documento a la víctima, son víctimas. Le ponen la palabra procés y en Estados Unidos en latín procés quiere decir yo me defiendo yo misma. Entonces ellos creen que lo están representando, se están representando solo. Y puede ser en algunos que uno se presenta solo, porque uno no tiene derecho por falta de plata a un abogado, porque inmigración siempre dice, tienes derecho de tener un abogado contigo, pero pagado por ti, no por el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, en un caso penal, la corte te provee un abogado pagado por el gobierno, pero no en casos de inmigración. Entonces es muy importante gastar ese plata en consultar con un abogado de inmigración para que te digan honestamente si sí tiene uno derecho a pedir un caso frente a inmigración o si no, si están, no califican o están fuera del periodo de tiempo donde tenían derecho de hacer algo. Y estoy encontrando en muchos casos ahora de gente que está viniendo pidiendo asilo, que vienen con hijos menores que han sido abandonados por la padre o la madre en su país o abusados. Y mientras que mamá o papá, quien está aquí en Estados Unidos, pide el caso de ellos de asilo, donde esté incluido el hijo, se puede armar otro caso aparte para ese hijo que fue abandonado o abusado por el otro madre o padre que se quedó atrás. Entonces hay otra cosa que gente no comprende, que sí pueden tener uno o dos casos a la vez. Por pedir un caso, no es que no puede pedir otro si hay cambio de ley, si hay cambio de situación, si uno se ha casado, puede empezar e iniciar otro caso de inmigración a la vez. Pero volviendo al tema de asilo, es muy importante que gente comprende que al pedir asilo es porque teme por su vida, por ser perseguido, basado en su raza, su religión, su opinión política, nacionalidad
o por ser parte de un grupo especial en su país. Y esa persecución es porque el gobierno de uno en su país le persigue, le ataca, le golpea, le arresta sin razón, le ponen en cárcel clandestina o cárcel normal sin base por su opinión política, su raza, su religión, su nacionalidad o ser miembro de un grupo particular. Ahora, eso es cuando tu Quiere decir, gobierno te persigue. licenciada, disculpe, esos serían los casos por los que el gobierno de los Estados Unidos o un juez de inmigración consideraría que son casos primordiales para darle asilo político. No escuché tu pregunta, lo siento. ¿Me puede escuchar? A ver, ¿me puede escuchar ahora? ¿Puede escuchar? ¿Me escucha? Mejor, sí. ¿Me escucha? Mejor, sí. Esos serían los casos, los puntos específicos por lo que un juez de inmigración de Estados Unidos a usted le puede otorgar asilo político. Si usted puede demostrar que usted es un perseguido político. Ahora yo le hago una pregunta, licenciada. En casos de personas, por ejemplo, poner un ejemplo. Si yo soy un funcionario público y en mi país, en el país de origen, porque esta pregunta me la han hecho muchos, en el país donde yo resido, donde yo ejecuto o donde yo ejecuté como funcionario público, yo estoy bajo una investigación criminal y yo tengo visa para entrar a Estados Unidos y vengo a Estados Unidos con una visa. Y cuando estoy en Estados Unidos, me entero de que el caso procedió y que me han puesto órdenes de captura. En este caso, a mí, ¿en qué tiempo yo puedo solicitar el asilo político y en qué tiempo me puede un juez considerar que es viable eso que yo le estoy planteando, que es un caso criminal, no es un caso político? ¿Y en qué tiempo me pueden dar asilo político? ¿Cuál sería el tiempo que un juez evalúa el caso y te otorga, te amerita el asilo político? Pues depende, y hablando de un tema de donde en tu país te quieren poner cargos criminales, hay que tener cuidado porque hay que ver si están justificados en eso o uno mismo que está huyendo de su país quiere explicar y decir y tener prueba que no se justifica y el cargo criminal es más como discriminación contra uno si fue oficial del gobierno, sería un asilo por persecución, por opinión político. So, depende de los hechos del caso. Y uno tiene que saber, como dije de nuevo. Es un caso donde hay evidencia de que es un caso criminal. Usted puede solicitar asilo en Estados Unidos o el juez miraría qué es lo que realmente habría una investigación sobre eso, a ver si es real lo que usted está diciendo o no. Sí, correcto, porque inmigración chequea el récord de uno en Estados Unidos, en su país y en el mundo. Entonces, también ven y tienen el récord de Interpol. So, cuando yo veo a un cliente y hago una consulta inicial de varias preguntas de la familia, de cuándo entraron, de dónde son, incluyo una pregunta de que si han sido arrestados en su país, si han ha habido cargos contra ellos en su país. Y depende si me dicen que sí o no, yo como el abogado tendría que investigar más a ver si eso le perjudica a la persona en pedir asilo dentro de Estados Unidos, porque hay ciertas cosas que te pueden perjudicar. O si en el expediente, porque son preguntas que le estoy haciendo, perdone que le interrumpa de nuevo, porque las personas me la han hecho a mí, o si en el expediente de ese funcionario público tiene que haber evidencia de esta corrupción para que le hayan puesto de captura. Entonces, yo me imagino que un juez de inmigración de Estados Unidos o el abogado que lleva su caso, seguramente habrán pedido copia de esta expediente para ver qué clase de delitos tienen que se está acusando a la persona, ¿verdad? Sí, exactamente. Como abogada, yo tendría que asesorar si esa persona todavía califica. Y si califican y porque es un gobierno corrupto
y no debe ver esos cargos contra esa persona, se ve más como persecución político que un verdadero caso criminal. Eso es muy complejo y eso va a todos los casos de migración, son muy complejos. Licenciada, y en el caso que sí sea efectivamente un caso de corrupción que usted cometió y que están justificadas las órdenes de captura, me imagino que en este caso no le den asilo político, ¿no? Se lo pueden negar. Exacto, exacto. Y antes de gastar la plata de muchísimo dinero que cobran los abogados en armar y hacer y preparar y representar a uno frente a un caso de asilo, el abogado lo habla con el cliente antes y el abogado le aconseja si sí o no puede pedir asilo, si sí o no califica para asilo. Eso no quiere decir que va a ser otorgado, pero es por el asesoramiento de un abogado que le dice, sí, tiene usted derecho de pedir asilo por temor a su vida, por persecución política, o no tienes derecho por este tipo de cargo y que hay una orden de búsqueda por usted. También hay gente que si cometes un crimen en Estados Unidos, le puede descalificar por asilo. So, puedes estar en el país, o también me preguntaste cuánto tardará todo el proceso. Los casos de asilo pueden tardar menos de un año o hasta 2, 3 o 4 años. Es ridículo. El gobierno de Estados Unidos, las cortes e inmigración están súper atrasados, no solo por 2 años casi de COVID, pero también porque en la administración anterior quisieron atrasar todos los procesos de inmigración y lo lograron. Antes de que empezara COVID, nos fijamos los abogados que todo estaba atrasado, estaban pidiendo documentación que no era necesario o que si ya les había enviado al gobierno. Entonces, lo que digo a mis clientes hoy en día es que inmigración, el servicio de inmigración y la corte de inmigración está en un caos. Es un caos completo. Hay que tener paciencia. Sí funcionan los casos, pero hay que tener mucha paciencia y estar listos para saber que va a tardar más de lo normal. Licenciada, quiere decir que una solicitud de asilo político en tiempo de pandemia y ahora se puede, usted me dijo el otro día que incluso pueden llegar a 10 años, si es que se lo otorga, que el asilo político no se lo otorgan a todo el mundo, tiene que estar sustentado, justificado. Sí, y es exagerado decir 10 años, pero sí hay casos que están pendientes todavía desde más de 10 años atrás. So, no es la mayoría, pero sí hemos escuchado que hay casos que están pendientes más de 10 años atrás. Y eso no es normal, son excepcionales, pero sí están tardando 1, 2, 3 o 4 años para hacer un caso de asilo. Sería algo que es muy importante para que las personas escuchen. ¿Cuáles serían los motivos que un juez de inmigración podría considerar como una prioridad para otorgar un asilo político? Me imagino que no sea un cuento que yo venga de México, de Guatemala y venga aquí a hacer un cuento y que me lo crea. ¿Cuál sería? Porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que se pueda probar. Y en Estados Unidos la ley en eso es muy rígida. Vivimos en un país, gracias a Dios, donde todavía la ley funciona. ¿Cuál sería, licenciada? Que además, perdone que vuelva a interrumpir, tengo entendido que en casos, hay casos que el asilo político se puede apelar. Apelar quiere decir, si por ejemplo yo soy buscada en mi país, tengo acusaciones en mi país, y me otorgan un asilo político, el Ministerio Público de mi país, a través de la embajada o del consulado, puede apelar esa decisión del juez. Estas dos cosas quiero que me conteste. Y cuáles serían los casos primordiales que un juez considera que justifique un asilo político. Ok, primero, si uno gana asilo en Estados Unidos, no se tienen que enterar el país de uno.
Asilo es confidencial dentro de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos lo otorga y uno gana asilo, se puede quedar aquí con esa protección de asilo de no ser deportado a su país. Y un gobierno fuera de Estados Unidos, de otro país, no puede apelar el asilo ganado de uno, porque tú estás pidiendo asilo por protección de tu país. Permiso, licenciada, hay un caso de una persona que conozco yo, que es el caso de un funcionario público en Guatemala, es el caso de Alan Marroquín, que cuando le otorgó el gobierno de Estados Unidos asilo político, en su caso en Miami, el Ministerio Público de Guatemala, precisamente creo que fue la FECI, la Fiscalía contra la Corrupción, la Impunidad y la antigua CICIG, hicieron público, y yo tengo guardado esta información, que ellos habían apelado el caso de asilo político. Quiere decir que eso no es cierto, no es apelable. Yo no sé si no es cierto, pero yo no he escuchado donde eso es posible. La Corte de Inmigración es para los casos de inmigración de Estados Unidos y no sé si fue algo fuera y que si fue algo internacional, pero yo no ejerzo en ley internacional, entonces no puedo decir, pero yo sé que si uno se ha otorgado el asilo dentro de Estados Unidos, no puede volver a su país porque uno no quisiera, porque uno pidió asilo por temor a su vida y entonces se quedarán en Estados Unidos y viajando en otras partes del mundo, pero no a su país, porque por eso pidieron asilo. No puede volver También, a su país. bueno, no debes querer. Si pediste asilo a Estados Unidos porque temes por tu vida en tu país, ni vas a querer volver a tu país. Y eso también lo tenemos que explicar a los clientes. No es tratar de ganar un asilo y ver si te va bien. No, es porque verdaderamente temes por tu vida, crees que tu vida está en peligro y estás pidiendo asilo. Ahora, si uno gane su caso de asilo, un año después pueden pedir la residencia, la tarjeta verde, pero tienen que calificar para eso también y no tener récord criminal y haber pagado sus impuestos a Estados Unidos. Y si uno gana su residencia permanente de Estados Unidos después de ser otorgado asilo, 5 años después pueden pedir la ciudadanía si es que califican sin récord criminal, hablando inglés. Y de ahí ya pueden hacer lo que quieren y podrían viajar a su país. Ahora quiero hablar. Quiere decir, licenciada, un punto, que el asilo político no te garantiza la residencia. No, no te lo garantiza, pero debes poder lograrlo porque un año después de recibir asilo, puedes pedir la residencia. Y me imagino que 99.9% de personas no van a salir y cometer crímenes en ese año. Quiero también explicar que en muchos países donde gente está pidiendo asilo hoy en día en Estados Unidos, la mayoría vienen de Centroamérica y vienen de otros países también, pero a veces vienen buscando asilo, no porque el gobierno de uno le está persiguiendo, pero porque hay grupos criminales que les están persiguiendo o ya les han secuestrado, torturado a ellos o sus hijos. Y no es normal pedir asilo, no es el típico caso de asilo donde no es tu gobierno persiguiéndote, pero el gobierno de Estados Unidos ha visto que mucha gente está huyendo, por ejemplo, pandilleros, o en Honduras es narcotraficantes que también usan los pandilleros, o en El Salvador el partido político que usa los pandilleros para ayudarles. Entonces es muy difícil, es muy difícil ganar esos casos de asilo, porque no es el típico caso de asilo de persecución por
la raza, religión o opinión política de uno. Pero sí se puede pelear. Depende de las circunstancias de cada caso. De hecho, de nuevo, les animo a consultar con un abogado de inmigración para que vean si ese abogado de inmigración cada caso súper individual. Gente me dice, oh, pero a mi primo no sé qué y mi hermana tal, pero no me importa. Es muy individual qué ha pasado a usted y sus familiares. Todo eso depende. Si uno tiene récord de haber sometido un reporte de policía contra alguien, si alguien tiene heridas que han sufrido por tortura, que es por gobierno, o heridas por secuestro y daños por otros grupos. Entonces depende en cada caso. Y uno tiene que confiar en su abogado 100%, como si fuera su mejor amigo o su tía favorita o Jesucristo con quien habla. Confía, cuenta la verdad y basado en su historia, el abogado le debe aconsejar si tiene uno derecho o no pedir el asilo. Licenciada, ¿cuál sería, que le hice esta pregunta ahorita, pero como pregunto tanto, pero estoy preguntando las preguntas que me han hecho a mí. ¿Cuál sería un caso primordial para inmigración considerar y otorgarle asilo político a una persona? ¿Cuáles serían los puntos principales para que le pueda otorgar asilo político en México? ¿Qué tendría usted en su haber para que eso suceda? Pues en la mayoría de casos que tienen éxito son por opinión político y que hay prueba que uno es miembro de un partido político y por ser miembro de ese partido político han sido perseguidos, han ido a protestas y participado en actividades o sido un líder que ha hablado del partido y por qué deben votar por ese partido y han tenido un rango en un grupo que apoya tal partido. También por casos donde uno está discriminado o perseguido por su religión y han sido también súper activos de su religión. Todos saben que uno es de esa religión, son un líder en su comunidad. Si un joven o una persona mayor y que tienen algún rango que toda la comunidad saben que son de esa religión y por ser parte de esa religión han sido perseguidos. También por ser LGBT, si son gay, homosexual, lesbiano, transexual, eso sí es totalmente discriminado en los países de Latinoamérica. Hasta la policía golpean y atacan gente que son homosexual o transexual. Y en esos casos, bien grave el tratamiento que esa gente ha recibido en sus países y vienen a Estados Unidos, donde en ciertas ciudades y ciertos lugares Estados Unidos está más abierto a esa comunidad y sí pueden ser protegidos en Estados Unidos. Y depende, como dije, que uno tenga prueba. Que uno tenga prueba de lo que les pasó, récord hospital. Quiere decir que eso serían probados los casos por los que Estados Unidos en meses le puede dar a uno asilo político. Son tipos de casos, son ejemplos donde gente ha sido otorgado asilo. Y entonces... Mire, licenciada, tengo unas preguntas haciendo, dice, ¿cómo funciona? Dice, bendiciones, abogada. ¿Cómo funciona la orden de Interpol Internacional desde Francia? Lo que yo le estaba preguntando ahorita, que si alguien tiene una orden de Interpol emitida supuestamente en Francia y uno es residente de Estados Unidos, ya residente, ¿cómo funciona? Y lo están acusando de un crimen que no cometió, pero lo están acusando en el país, supuestamente en el país de uno de origen, pero uno lleva en Estados Unidos 20 años siendo residente y 20 años después
viene inmigración y te viene a buscar a la puerta de tu casa y te lleva y te detiene y lleva 800 días preso y no hay orden de extradición, pero supuestamente había una orden de Interpol por, digamos, podemos decir desaparición forzada. En este caso, ¿eso es normal, licenciado? Le pregunta. No debe ser normal. Yo nunca he tenido un caso donde alguien tiene un récord con Interpol o que Interpol está buscando. Y uno tiene que conseguir un abogado, y aunque uno está detenido en las detenciones de ICE, sí hay números de teléfonos para agencias gratis que ayudan a los detenidos. Hay un grupo fantástico que se llama CARE Coalition. CARE es C de casa, A, I de iglesia, R de Roberto. CARE Coalition, y yo sé que en los cárceles de ICE tienen números de teléfono de esta organización y otros donde pueden dar consejo gratis a detenidos. Y entonces ese detenido en inmigración tiene que buscar esa ayuda y apoyo, o sus familiares fuera de la detención tienen que buscar. Siempre que tengo clientes que son detenidos, son los familiares que me buscan, son los familiares que vengan a mi oficina y me ayudan a obtener la documentación, porque estando detenido es imposible. Pero es normal que yo lleve 34 años en Estados Unidos, 34 años viviendo en Estados Unidos, siendo residente legal, y mi esposa ciudadana. Digamos que yo sea la persona, un hombre. En este caso, de momento, 30 años después, viene a mi casa de inmigración y me dice, usted tiene una orden de Interpol que usted en su país hace 40 años cometió un delito de desaparición forzada. Sí, No hay prueba en nada. Te sí, detiene Bárbara. inmigración y te tiene preso. 3 años, no sé, 800 días. ¿Eso es Sí, normal, licenciado? sí, no es normal, pero todo es posible y todo pasa. Hasta detienen a ciudadanos americanos. No te escuché. No hay un abogado. ¿Me escuchas? Tienen que tener abogado, y no es normal que pase eso, pero sí pasa. Pasan errores con inmigración, y no importa que se dan cuenta años después de que uno obtenga su estatus legal, siempre inmigración te puede quitar la residencia. Si uno no se hace ciudadano, están en riesgo de perder su residencia si tienen un récord malo de su historia. Tienes que saber que si te pasó algo en otro país, si estabas arrestado en otro país o en tu mismo país, son cosas que lo tienes que... La persona nunca no está arrestada, no cometió el delito, no hay una evidencia en su contra. El nombre de él lo menciona y lo vienen a buscar a su casa. Ok, A ver si ok. es una patraña grande como la de Latinoamérica, que en Latinoamérica son expertos en esa materia, porque después viene una cosa que se llama resarcimiento, que ya conocemos que hay muchas personas que viven del cuento. En este caso, y lo estoy diciendo yo, no es usted, licenciada. En este caso, licenciada, si la persona tiene un buen abogado, se haría una investigación para verificar que esa orden haya sido efectivamente emitida por la Interpol de Francia para ejecutar, porque yo me imagino, licenciada, que para que Francia emita una orden de Interpol internacional, tiene que tener Francia pruebas, ¿verdad? Para emitirla, ¿verdad? Claro, entonces esa persona, yo no estoy acostumbrada de tocar ese tema. Entonces no soy la persona que puede contestar esta pregunta en particular, pero esa persona tiene derecho a buscar su abogado, y su familia va a tener que pagar un abogado porque no va a ser gratis, y tienen que buscar un abogado que va a investigar eso para ellos, para ver si es justo o no, si hay prueba o no. Pero es bien raro que ocurre, pero todo es posible con inmigración.
hasta yo tuve un cliente que estaba detenido y era ciudadano americano y nos costó meses para que pudiéramos estar frente del juez y con la prueba para decir que él es ciudadano americano y le tienen que soltar. Y no importa que él tenía crímenes que había hecho y servido su sentencia, pero era americano y no le podían haber detenido en primera instancia. Todo es posible con inmigración y uno siempre tiene que tener un abogado cuando ya llega a corte o ICE, necesitas representación legal porque es súper complejo y complicado. Licenciada, es obligatorio que las personas que crucen la frontera en solicitud de asilo político o cualquier otra intención, es obligatorio que tengan que presentarse a inmigración y decir yo estoy aquí, yo pido asilo. ¿Es obligatorio o no? No es obligatorio, no ¿Puede hay explicar? ninguna regla para que la gente lo haga, no hay que entregarse a inmigración. Si uno cruce sin ser encontrado o agarrado por inmigración, sin tener papeles que le dan en la frontera, uno tiene derecho de pedir asilo si quieren y si vinieron para pedir asilo. No tienes que entregarse, no es una regla, no es requerido para ser elegible por asilo. Uno pise en Estados Unidos y ahí tiene derecho a pedir asilo si quiere dentro del año de haber entrado. Licenciada, ¿hay usted considera que en Washington en este momento se está fraguando algo, algún alivio migratorio? ¿Hay algo que puedan esperar los latinoamericanos las personas que están cruzando la frontera? Porque la inmigración ilegal es ilegal, no se puede ni siquiera incentivar, y esto además es un acto criminal considerado en Estados Unidos. Usted no le puede decir a nadie venga ilegal porque es ilegal. Pero en este caso, las que ya están allí en la frontera, ¿va a haber algún alivio migratorio para estas personas? Y en el caso de los cubanos, si los cubanos tienen algún estatus, porque también la están viendo de Cuba, familiares que tienen familiares en la frontera, si hay algún alivio migratorio en el caso para las personas que están, y si hay algo especial para los que son cubanos nacidos en Cuba. Pues todavía no hay nada, pero hay varias cosas que están considerando. Por ejemplo, el título 42 era la regla que puso Trump para que la gente no lograra entrar y quedar en Estados Unidos pidiendo asilo. Tenían que quedar esperando en México. Y están tratando de convencer al gobierno de la administración hoy en día de Biden de quitar ese título 42 para que la gente que logra entrar y cruzar la frontera a Estados Unidos mantenerse en Estados Unidos mientras que piden su caso de asilo. Eso es una cosa. Otra cosa es que anunció el gobierno de Estados Unidos hoy o ayer que están considerando nuevas reglas para que un oficial de inmigración otorga asilo o lo niega ahí mismo en la frontera. Me preocupa esas noticias porque me parece una locura de un oficial que va a estar recibiendo docenas o cientos de personas y tener que en una instancia decidir si esa persona calificara para asilo o no, cuando a veces hay documentación, gente tiene prueba, pero en español no está traducido en inglés, o a lo mejor esa gente ni tiene su documentación y se quedó en su país y necesitan esperar que un familiar se los entregue y se los envíe. Y asilo son los casos más complicados y complejos de inmigración. Entonces, me gusta que la administración está buscando otra alternidad, otra manera para ayudar a la gente que está viniendo a la frontera huyendo peligro a sus vidas, porque uno
como dijiste, no debe venir ilegalmente. No es criminal venir ilegalmente. Puede ser después de hacerlo varias veces y haber sido deportado, pero si uno viene por la primera vez, es una violación. Es una violación Lo que civil. es criminal, No es, pero sí, pero es uno criminal tiene... incentivar la investigación ilegal, es criminal. Perdón, repite la pregunta. Incentivar, incentivar quiere decir que si es criminal, decirle a otra persona ven ilegal, eso es criminal, ¿verdad? Eso es un acto criminal. O ayudar a alguien a entrar a Estados Unidos ilegal es criminal. Sí, No? y eso es una cosa, no es criminal y no te van a encarcelar, pero te van a echar del país. So, si alguien en Estados Unidos ayuda o anima gente a venir ilegalmente, esa persona es deportable. So, pero y entrar ilegal es una violación civil y la gente tiene que saber que está escuchando y muchos saben porque han llegado aquí de esa forma, pero es un grande riesgo. Uno sí está huyendo de su país por vida o muerte, pero venir ilegal, se caen de un tren, se atropella un auto, alguien viola a la mujer o la niña, secuestran gente en los carteles. Es peligrosísimo, gente muera en el desierto porque se pierden, porque el coyote les deja tirados, otros se ahogan y se mueren cruzando el río. Entonces, yo sé que gente viene de esa forma porque quedar en su país también es de un día a otro, vida o muerte. Pero tienen que saber que es ilegal venir sin una visa. Pero también el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene culpa porque no otorgan visas de turismo a centroamericanos y gente de otros países donde están viniendo un montón de personas. Pero a veces esa gente quiere venir solo de visita. Y con mucho favoritismo, licenciada, hay que ser honesto y decir la verdad. El Departamento de Estado tiene que reestructurarse en Estados Unidos porque la verdad que no está funcionando de la manera correcta. Eso lo digo yo, no lo digo usted, lo digo yo. Y están otorgando, están negando visas a personas que lo que quieren es venir aquí y venir a comprar o venir a hacer una diligencia o venir a conocer a Disney, que tienen el presupuesto para hacerlo y se las niegan porque enseguida piensan, ah, el centroamericano se va a quedar. Y sin embargo se la dejan se la entregan a otros que son corruptos, que vienen y se vienen a quedar aquí. Una pregunta, licenciado, hablando de corrupción. ¿Es legal en Estados Unidos entrar con una visa de turista y permanecer aquí, trabajar en Estados Unidos? ¿O o cuando tú vienes a Estados Unidos con una visa de turista, cualquiera viene a Estados Unidos con una visa de turista, uno tiene que presentar que tiene ingresos para permanecer 6 meses en el país? ¿Cómo funciona eso? Si uno no puede trabajar en Estados Unidos y ganar sueldo estando aquí con una visa turista. También aplica esa regla a los que vienen con visa de estudiante. Es ilegal trabajar con una visa de estudiante. Es ilegal trabajar con una visa de turismo. Te otorgaron la visa de turismo porque uno declara al Departamento de Estado, mi casa está en mi país, mis ahorros están en mi país, tengo trabajo, voy a volver a mi país y tengo, sí, la plata para ir a hacer turismo, visitar, ver mi tía, ver mi abuela y visitar con ellos. Y te dejan quedar unas semanas o unos meses, pero es ilegal trabajar con la visa de turista, aunque mucha gente ha venido de esa forma y se quedan ilegalmente. Y de ahí te quedas sin papeles y esperas si hay alguna reforma y uno verá qué pasa. Pero por 20 años estamos esperando una reforma y gente echa la culpa en los presidentes, pero es el Congreso y los republicanos
y los demócratas que no pueden estar de acuerdo. La última vez que hubo reforma era con un presidente republicano. Entonces, sí es posible, sí había acuerdos, pero no sé que cuando llegan al momento de aprobar algo, Reagan. Sí. Y entonces, desde entonces estamos esperando, yo estoy esperando, pero los inmigrantes más que yo están esperando una reforma. Ya veremos qué pasa y ahora tenemos una guerra en Europa y con Rusia que a lo mejor fastidia todo que estaba en camino de reforma, pero sí sé que el Congreso está considerando ayudar a la gente que tenga TPS en Estados Unidos, una protección temporaria, y quieren ayudar a los que entraron como menores de edad, que ya tengan más de 30 años de edad, que tengan DACA. Todo eso estamos esperando. Entonces todo el mundo tiene que estar escuchando las noticias y si escuchan algo que creen que afectara a ellos o que sea algo para que ellos califican, de nuevo, ir y paga por una consulta legal. Vale la pena hablar con un abogado francamente de la vida de uno, de lo que le ha pasado en su vida, en su país y en Estados Unidos, para ver si califican por algo o si tienen que seguir esperando pacientemente. Licenciada, es muy difícil que todo esté en un limbo legal y que no sepamos cuándo, porque es un problema gravísimo el problema de la frontera, incluyendo porque también nosotros como vivimos en Estados Unidos nos vemos afectados, porque por ahí también pasa no únicamente gente que viene huyendo, sino criminales y todo tipo de personas, violadores, narcotraficantes, como no hay un control, pues no sabemos ni siquiera qué tenemos aquí. Entonces, por eso urge también por la seguridad nacional, urge que Estados Unidos ya tome el Departamento de Estado y Inmigración, y Seguridad Nacional, Homeland Security, tomen cartas en el asunto y que tomen conciencia los republicanos, los demócratas, el Congreso y el Senado de esta situación. Licenciada, esta es su casa. Las veces, una vez a la semana, si quiere entrar con un tema diferente que usted considere, porque esto después va a pasar de mano en mano y es muy importante que la gente esté informada y que sepa que hay abogadas como usted, hay abogados como usted que aman su profesión, que son íntegros y que yo, esta señora la garantizo, y lo digo, viene de una garantía muy especial, me la trajeron de alguien muy especial, que es todo un abogado de derechos humanos internacional, y tiene toda mi consideración y todo mi apoyo. Con la señora Toro estamos planeando ya, bueno, ella está esperando por mí más que nada, ya está lista, pero yo soy la que me está demorando, comenzar una gira en Estados Unidos, que yo tengo que ir a Panamá, dentro de unos días, licenciada, cuando yo regrese ya voy a estar lista. Y nos vamos a organizar para ir a Boston, ir a California, ir a otros estados, para llevar estos a las iglesias. Yo sé que tengo pastores aquí que tienen coaliciones y también tengo el contacto de la coalición evangélica de Estados Unidos latina. Con ellos vamos a trabajar en equipo, usted verá, en las iglesias, que es donde más la gente va a buscar consuelo, y cualquier organización en Estados Unidos que vamos a apoyar, lo vamos a hacer para que usted dé charlas y tenga además reuniones individuales a un costo mínimo que todo el mundo va a poder pagar, para que cada cual presente su situación y usted le diga si puedo aceptar su caso o no puedo. Eso también, y yo lo voy a volver a repetir, y voy a hacer un file. Yo, desde el punto de vista, y usted lo sabe, como yo no soy abogado en Estados Unidos, yo no puedo dar free legal advice. Es absolutamente ilegal. Yo no puedo decirle a las personas, haga esto, no lo haga, porque yo no soy abogado. Pero ella sí. Yo lo que puedo hacer es, como activista de derechos humanos, es decirle a las personas que vayan a un abogado, que consulten con el abogado, que es la persona correcta, es la única que le puede decir cuáles son sus derechos, porque a veces tenemos los derechos y no los sabemos. Y tenemos las oportunidades y no lo sabemos, porque a veces no es que no tengamos abogados, sino que tenemos malos abogados, que también los hay, y mal asesorados. Entonces, sepa, licenciada, que aquí está su casa, prepare un tema semanal, y cuando haya buenas noticias también la puede dar.
y que las personas que me, perdonen un momentico, pero que las personas me pueden mandar preguntas. Aquí en la página arriba en el título está la página web de la licenciada. Ella va a decir su teléfono en vivo y ustedes le dicen voy de parte de Bárbara Ismael. Sí, solo quería comentar, hablando de los derechos de uno, si uno está aquí en este país y están aquí legalmente, no quiere decir que no tengan derechos. Uno que está aquí todavía ilegalmente tienen derechos. Entonces, quiero que todos sepan, si le agarra ICE, ICE no puede deportar a nadie. Si uno está aquí ilegal, no tiene un orden de deportación, pueden pedir a ICE que les manda a una cita con un juez de inmigración en una corte de inmigración, como se ve en la tele, para pedir a un juez si se puede quedar o no. Y solo el juez puede decir si uno sí se puede quedar o si se tiene que ir. Ahora, si uno tiene y está aquí ilegalmente con un orden de deportación, sí, ICE les puede deportar. Pero si temen por su vida, si sufrieron persecución, pueden todavía pedir una entrevista de asilo de razonable temor de ser deportado. Entonces, hay varias situaciones donde uno todavía tiene derechos y por eso es muy importante que ejerce sus derechos y le diga a ICE, quiero consultar con un abogado, quiero hablar con un abogado o quiero que me citan con un juez. Porque es muy importante, la gente no sabe que tienen derechos y sí tienen derechos. So, es muy importante educarles y le doy muchísimas gracias, Bárbara, por esta oportunidad de hablar contigo y todos que están escuchando. Estoy encantada de comunicar con todos ustedes y dar consejos y informarlos de sus derechos. Gracias. Por favor, yo nunca he recomendado abogados a nadie, no abogados de inmigración. Es la primera vez en todos los años que llevo, perdón, haciendo esto. Y yo sí recomiendo a la licenciada Toro, yo les pido por favor, si ustedes tienen familiares en Estados Unidos o si me están mirando desde Estados Unidos, yo les estoy diciendo la verdad. Y la verdad, una verdad que con el tiempo uno se da cuenta si Bárbara dijo o no dijo la verdad, que no ha mentido en años, que lleva luchando por las causas nobles de América Latina, jamás ha mentido. En este caso también, licenciada, le digo al pueblo o a mis oyentes y seguidores que pueden contar con usted, que yo sé que usted tiene la capacidad en Washington para podernos atender y que además, estando en Washington, atiende en todas partes de Estados Unidos porque la ley de inmigración es una ley federal. Quiere decir que usted no tiene que estar en Florida, no tiene que estar aquí, no tiene que estar allá. Usted puede estar en su oficina de Washington y desde ahí atenderlo. Con con el mismo cariño, con la misma pasión que lo hace si estuviera en otro estado. Entonces, gracias, licenciada. Saludo a su esposo, que sé que está ahí cerquita. Ya nos vemos pronto, pronto estamos montaditos en el avión, no se preocupe. Ahora sí te lo voy a prometer y en público, que ya me voy a empezar a animar, pero ya voy a empezar a planear dónde vamos a ir primero. Esperemos que sea, darle el gusto de que sea a Boston, Massachusetts o a California, que también hay muchos problemas en California, muchos indocumentados. Entonces, podemos ir a Texas y a todos los estados que usted quiera y voy a estar a su disposición. Le agradezco muchísimo que confíe en mí, le agradezco muchísimo que esté aquí. Es usted muy linda por fuera, muy linda por dentro y excelente abogada. Gracias. Bueno, mil gracias, Bárbara, y por tener esta oportunidad de compartir con toda esta gente. Mil gracias por su trabajo y me despido. Muchas gracias. Ya Buenas noches. Buenas noches, mi corazón. Gracias. Bueno, pues allí lo prometido es la deuda. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema migratorio, pueden con mucho gusto contactarla. Ahí está la página web. Yo muy agradecida con la licenciada Toro y con todos ustedes que después compartan mucho. Compartan, porque para que dispersen todas las dudas ustedes y sus familiares. Hay cosas que, por supuesto, muchísimos temas que no se pudieron tratar porque no se pueden tratar todos en una noche y ya llevo una hora la licenciada conversando con ustedes, pero si esto tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo con otro tipo de casos, con
derechos humanos, habrá abogados de derechos humanos que querrán explicar de sus derechos, tanto en Guatemala, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, porque los derechos humanos son universales. Me encantó todas las preguntas, me quedaron muy claras, muy agradecido de ustedes. No pueden negar que hoy me porté muy bien, fíjense cómo soy. No pueden negar que la licenciada Toro me estuvo relajado y tranquilita, que hoy el cubano estaba pacífico, gracias a Dios, pero mañana sí voy a estar con ustedes y de nuevo porque quiero tocar un tema que me molesta muchísimo, que vuelve a pasar cada 4 años, que es el pacto colectivo con gobierno teniendo el mismo descargo de siempre, mientras que la educación en Guatemala es un desastre y hay niños que estudian en el piso, no porque me lo contaron, porque yo he ido a escuelas, a Jocotenango y a muchísimos lugares donde he podido ver y palpar niños que van porque no tienen ni siquiera zapatos, que los pupitres son una utopía, y cómo el gobierno guatemalteco cada 4 años antes de las elecciones, para que después tener votos seguros, porque se los consiga gobierno Acevedo, van a seguir en este letargo, ¿no? Cuando los niños ni libros tienen para leer, ese es un punto muy importante. Y no lo voy a dejar pasar, porque también la educación es un derecho humano. Entonces, por hoy, muchísimas gracias por estar aquí. Compartan, y yo lo paso a mi perfil ahora para que lo vean las 40 o 50 mil personas que me siguen. Un abrazo y un saludo a la licenciada, muy buenas noches. Gracias Guatemala por la oportunidad de servirte, gracias América Latina por estar ahí. Gracias.